Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Ley 2292 del 2023, Teleología de las sanciones penales. La teleología de las penas trata de garantizar que las sanciones penales respondan al principio de proporcionalidad punitiva, de manera que se conozcan con claridad cuáles son sus finalidades, las clases de pena que existen en nuestro sistema jurídico y las formas de aplicación de las mismas, identificando con claridad los sustitutos penales, lo cual tiene por propósito reafirmar la vigencia de la ley, protegiendo de esta manera a la sociedad. Para esta actividad académica, tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez. El doctor Acevedo es abogado egresado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal, Criminología y Derecho Administrativo, con diplomado en docencia universitaria. Es también docente de las universidades de Medellín, Americana y Autónoma, así como coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso y Justicia de Medellín. Actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. Doctor Juan Carlos, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctor Ricardo Matero Romo Ordóñez. Un saludo especial para usted. De igual manera, para la doctora Maril Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y para la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera, para todos los servidores judiciales y todos los abogados y estudiantes que están conectados a esta charla. De igual manera, envío un saludo especial al Distrito Judicial de Valledupar, del cual soy parte. El día de hoy vamos a hacer referencia a la teleología de las sanciones penales, pero me voy a enfocar un poco en las penas, esto es, las sanciones penales que están consagradas por la ley para los adultos. Y vamos a hablar un poquito referente a cuáles son las finalidades de las penas, cuáles son las penas que existen en Colombia, cuáles son los subrogados de las penas, y haré referencia específicamente a una de ellas, que es la que nació con la ley 2292 del año 2013. El artículo 3 del Código Penal nos hace referencia a cuáles son los principios de las sanciones penales. Y nos dice lo siguiente: acá no solo hace referencia a las penas, sino también a las medidas de seguridad, entre otras. Y nos dice que la imposición de la pena o de la medida de seguridad responde a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Y el principio de necesidad se entiende en el marco de la prevención conforme a las instituciones que la regulan. Esto es muy importante, toda vez de que acá lo que nos están diciendo es que la política criminal que traza el Estado al momento de establecer cuáles conductas deben de considerarse punible, esto es, castigadas por la parte penal, y cuáles van a ser las penas, deben estar conforme a principios de necesidad, a proporcionalidad y razonabilidad de las mismas. Esto tiene una historia a la cual haré referencia de manera muy general, precisamente por el corto tiempo que tenemos en la charla, y esto es que aproximadamente en los años 1700 se empezó a hablar de la humanización del derecho penal, se empezó a hablar de derecho penal humano. Hubo un profesor muy conocido por todos nosotros, que es el profesor César Beccaria, autor del libro de los delitos y las penas, que indica que para poder establecer una pena tiene que hablarse o estar acorde a principios de necesidad y proporcionalidad, toda vez de que no se puede dejar al libre albedrío de los jueces o del Estado cuál es el monto de la pena a imponer según las conductas que se consideran delitos. Y hablan inicialmente de ese fin de retribución justa, que es una de las finalidades, quizás la más importante que tenemos en este momento en nuestro proceso penal, cuando hago referencia al proceso penal de adultos, a diferencia del proceso penal para adolescentes, que hacemos referencia a esa finalidad de justicia restaurativa. Esto es restaurativo, a diferencia de adultos. Sin embargo,
como muy bien lo hemos escuchado ya todos en las diferentes charlas que se ha dado con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pues obviamente el derecho penal va siendo tendiente más que a una retribución justa, a una justicia restaurativa, entendiendo de que la finalidad del derecho penal debe conllevar esa la solución del conflicto y no a crear un nuevo conflicto que muchas veces se da con la imposición de penas. Entonces, en los años 1700 se empezó a hablar de que las sanciones penales tienen que tener unos principios y esos principios tienen que obedecer a un principio de necesidad, que efectivamente sea necesario sancionar punitivamente a una conducta punible o ciertas conductas desarrolladas por personas en sociedad y que sea necesaria la sanción punitiva por parte del Estado. Recordemos que el Estado tiene diferentes sanciones y la sanción penal es la sanción más fuerte de todas. La más fuerte de todas, es la que más limita derechos constitucionales. Pero también se habla de que esta sanción debe de ser proporcional y es por eso que tenemos en la actualidad, para dar un ejemplo que lo doy en las clases que doy en pregrado y posgrado, es que podemos acudir al delito de hurto. Dependiendo de la gravedad de la comisión del delito del hurto, es la pena. Entonces podemos observar penas desde los 8 meses, incluso cuando es en mínima cuantía, cuando no hay agravantes, cuando no hay calificantes, y también podemos ver penas incluso mínimas desde los 16 años, cuando hay calificantes y aunado a esto hay agravantes y hay mayores cuantías. Esto obedece precisamente a la proporcionalidad frente al daño al bien jurídico que se pretende, perdón, que se lesiona, ¿sí? Y de igual manera, razonabilidad es que efectivamente sea razonable y sea acorde a la política criminal trazada por el Estado, que efectivamente se impongan penas. Por ello podemos poner como ejemplo la sanción penal del maltrato animal de animales de compañía, que efectivamente se dio en virtud de la necesidad que se generó por la constante infracción a la integridad física y a la vida de estos animales sintientes, que con la sanción que se tenía por parte del Código de Policía no fue suficiente prevenir a esa sociedad para evitar este tipo de sanciones, sino que fue necesario tipificarla como delito en el Código de las Penas. Tenemos entonces que el artículo 4, además de esto, nos habla de cuáles son las funciones de la pena, que son muy conocidas por todos nosotros. Entonces dice, la pena cumplirá funciones de prevención general, que recordemos que la prevención general es ese mensaje que se le envía a la sociedad de que se abstengan de cometer delitos porque van a ser sancionados de manera eficaz y contundente. Es la prevención general. La prevención general podemos decir de que tiene un gran desarrollo en el funcionalismo del profesor Claude Roxin en el año 1970, donde él se pregunta, hombre, tenemos que mirar el derecho penal más que desde la finalidad de su funcionalidad. Y uno de los fines primordiales para poder hablar de una función adecuada del derecho penal es el fin de la prevención general, toda vez de que lo que se pretende con el derecho penal es prevenir a todos los ciudadanos para que no cometan conductas delictivas, porque si no van a ser sancionados de manera ejemplar por parte del Estado. Posteriormente empieza a desarrollar también postulados de justicia restaurativa, en cuanto a que la función del derecho penal es solucionar el conflicto que se genera con la conducta, más que el castigo, y que muchas veces este castigo, esto es, estas penas, por ejemplo, de prisión, tienen que ser ante esa finalidad restaurativa. Tenemos también el fin de la retribución justa, que como les decía, es una finalidad desarrollada desde los clásicos de la teoría del delito. Hago referencia al profesor César Beccaria, donde dice que no se le puede dejar al arbitrio de los jueces la imposición de una sanción, sino que esa sanción debe ser un castigo, esto es una retribución, pero que esa retribución tiene que ser justa, esto es ajustada a derecho, que no sea desproporcionada. Y por eso se habla de retribución justa. De igual manera, el fin de la prevención especial, que podríamos decir de que una de las personas que hace mucha referencia al fin de la prevención especial del profesor Fran von Lis, que indica de que una de las finalidades del derecho penal es prevenir al infractor para que no vuelva a infringir la norma penal. Es el mensaje que se le envía a la persona que está siendo sentenciada, para que esta persona que está siendo sentenciada evite a futuro incurrir
en conductas delictivas, precisamente por la sanción que le está siendo impuesta. Entonces, a diferencia de la prevención general, no es un mensaje que se le envía a la sociedad, sino un mensaje que se le envía al infractor. De igual manera, tenemos la reinserción social y la protección al condenado, que trata precisamente de proteger también al condenado de la misma sociedad, incluso en algunas ocasiones de las víctimas. Sabemos muy bien que cuando una persona comete un delito y dependiendo de la gravedad del delito, es muy probable que vaya a recibir por parte de la sociedad de las mismas víctimas una retribución, un castigo. Muchas veces este castigo precisamente es totalmente desproporcionado porque pues se sale del ámbito de la legalidad. Entonces, en virtud de ello, también una de las finalidades que tiene la pena es proteger a estas personas para evitar que se les vulneren sus derechos, otros derechos diferentes, por ejemplo, el de la libertad del orden y el patrimonio económico, que son derechos que pueden ser restringidos por orden de un juez, sino derechos que incluso rayen con el principio rector de nuestro Estado social y derecho, que es la dignidad humana. Y de igual manera, el fin de la reinserción social, que tiene por finalidad reeducar a esta persona, hacerlo una persona de bien, corregir esa conducta desviada en la cual incurrió esa mentalidad que lo llevó a incurrir en ese delito, y de igual manera esas carencias que tiene esa persona que lo llevaron a ello, para que posteriormente, cuando salga en libertad, sea una persona de bien para la sociedad y de esta manera también proteger a la sociedad, porque no es una persona que va a salir a delinquir, sino que es una persona que una vez resocializado, efectivamente va a salir una persona de bien en la sociedad. Es un tema de mucha discusión precisamente en la actualidad con ese estado inconstitucional de cosas que tenemos, o por lo menos fue declarado por parte de la Corte Constitucional desde 1996 frente a la población carcelaria, y que a posteriori también se extendió a todos los centros transitorios de detención, que incluso es una de las finalidades de la ley 2292, que hace referencia a aquellas madres cabezas de familia que cometen ciertos delitos y con el cumplimiento de ciertos requisitos es posible modificarle esa pena de prisión por la prestación de unos servicios de utilidad pública. Eso no es una prisión domiciliaria, eso es dejar en libertad a esta persona, pero con la obligación de prestar unos servicios de utilidad pública. Eso tiene una finalidad de reinserción social y de protección a la misma sociedad, y no solo al condenado, es reinsertar a esa persona a la sociedad, que trabaje para la sociedad en servicios de utilidad pública, que ahorita haré referencia a ellos, y que efectivamente esa persona, mientras trabaja, mientras va cumpliendo la pena, se vaya reinsertando a esa sociedad. Acá hay una cápite que pues yo discuto mucho, sobre todo en las clases de la clase que doy en maestría frente a las penas, de que la prevención general y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Yo en eso me abstengo un poquito a hacer referencia a ello, toda vez de que yo considero que la prevención especial y la reinserción social, sobre todo la reinserción social, se pueden dar no necesariamente con la pena de prisión intramural, sino que se puede dar incluso con una pena distinta, por ejemplo, saliéndonos de los subrogados penales, por ejemplo, con penas de multa. Y la prevención especial también solo se puede dar incluso con pena de multa. ¿Y por qué lo indico? Solo supongamos nosotros, el solo hecho de tener un antecedente penal, o que a mí como magistrado, como juez, me condenen por un delito contra la administración pública, pues obviamente la afectación psíquica que me puede generar, o que le puede generar a la persona y a todo su núcleo familiar, esa exposición a la sociedad, ese hecho de que pierda su cargo, de que nunca más pueda volver a ocupar un cargo público, realmente considero que es un mensaje no solo para esa persona, incluso para la sociedad. Entonces, considero que en esas proporciones se puede hablar de que efectivamente, incluso con sanciones distintas que no ameritan pena de prisión, sí se puede dar cumplimiento a esa prevención especial y a esa reinserción social. Pero es un tema de bastante discusión y muy interesante que tengamos en cuenta, y esto sobre todo al momento de la concesión de subrogados penales, porque nosotros tenemos que ser muy adecuados a la realidad que vivimos, y precisamente en prisiones domiciliarias o incluso en penas, con penas accesorias o con subrogados penales de estas penas de prisiones privativas de la libertad, se puede llegar a que se cumpla con estas dos finalidades.
no solo prevenir a la persona de que evite continuar ejecutando conductas punibles, sino además reinsertarlo en la sociedad, que va a ser un tema de la próxima charla, en el cual me enfocaré en la próxima charla que vamos a dar con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Frente a las medidas de seguridad, pues son distintas, porque estamos hablando de que las penas, recuerden que las penas son para los imputables y las medidas de seguridad son para los inimputables. A grosso modo, imputabilidad es aquella persona que tiene la capacidad de entender y discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y acorde a esa capacidad, decidirse actuar bien o actuar mal. La inimputabilidad, que tiene diferentes factores, son aquellas personas que no tienen esa capacidad momentánea o permanentemente. Y por ello, las sanciones son distintas, son medidas de seguridad que igual también deben ser proporcionales al momento en que se establezcan por parte del legislador, proporcionales, tiene que haber principio de razonabilidad y necesarias. Y estas medidas de seguridad tienen un fin, unos fines distintos a las penas. Estos fines son de protección, curación, tutela y rehabilitación, que a grosso modo es proteger a la persona de la sociedad precisamente, que muchas veces puede atentar contra los mismos. De igual manera, intentar que esa persona readecue su comportamiento desviado. No estamos hablando de la curación de la enfermedad psíquica o de la situación que los llevó a considerarse una persona inimputable, pero sí por lo menos a esa educación frente a que esa conducta desviada que ejecuta y por la cual está siendo sentenciado es una conducta que está en contra de los bienes jurídicos de la sociedad y que por ende debe readecuar su comportamiento. Para esta manera, además, se reinserte a la sociedad y sea una persona de bien y la sociedad lo acepte como tal. Ahora bien, vamos a hacer referencia a las penas. ¿Cuáles son las penas existentes en Colombia? Recordemos que las penas son para las personas imputables. Entonces tenemos que las penas se dividen en principales, sustitutivas y accesorias, que son privativas de otros derechos. Tenemos, por ejemplo, que como penas principales tenemos la pena de prisión y la pena de multa. Además, hay ciertos delitos, como los delitos contra la administración pública, que hacen referencia como pena principal a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, no como accesoria, sino como pena principal. De igual manera, hay otros delitos, como el delito de homicidio culposo agravado, cuando es en estado de embriaguez y en conducción de vehículos, que también trae como pena principal la prohibición de conducir vehículos por cierto tiempo. Entonces, muchas veces esas penas accesorias que aparecen dentro de la cápite de penas accesorias del Código Penal se convierten en penas principales dependiendo de la comisión del delito. ¿Sí? Entonces, tenemos como penas principales la prisión, la multa y de igual manera, en algunos casos, algunas que son accesorias, el legislador, acorde a la política criminal trazada por el Estado, las considera como principales. Bueno, acá hay que hacer referencia a algo. ¿Cuál es el máximo de la pena de prisión? El máximo de la pena de prisión son 60 años para concurso de delitos y 50 años para un delito. Entonces tenemos penas como el feminicidio agravado, el homicidio agravado, que tienen la pena máxima de 50 años. Y tenemos concursos de delitos que obviamente se suman y pueden llegar hasta máximo 60 años. Ninguna pena de prisión puede superar ese máximo de 60 años. Teníamos la prisión perpetua revisable a los 25 años, que fue declarada inconstitucional por parte de la Honorable Corte Constitucional. Actualmente entonces tenemos, y ahí con esta ley 2098 se establecía como pena máxima para un delito 60 años y para concurso de delito 70 años. Eso fue modificado y quedó como estaba anteriormente. Para concurso de delito 60 años y para un delito 50 años. Hemos encontrado, pues ahora eso se ha corregido en la ley 599, pero llegamos a ver, por ejemplo, que el secuestro extorsivo agravado aparecía por parte del legislador con una pena mayor al máximo por un delito. Era una pena mayor a los 50 años. Eso pues fue modificado por diferentes normatividades, pero como inicialmente se estableció el Código Penal, tenía unas penas supremamente altas que incluso superaban ese tope. En ese momento, las decisiones que se tomaban jurisprudencialmente, y era pena lógico, y era que si bien la pena tenía un tope mayor a los 50 años para un delito, pues no podía superar ese tope.
por ende, la pena era de 50 años. Y así tenemos, por ejemplo, inconvenientes, pero esto es tema de dosificación de las penas. Ejemplo, en los delitos de tráfico de estupefaciente agravados por el 384. Entonces tenemos que el inciso segundo dice que la pena se duplicará. Entonces tenemos que el inciso segundo, la pena va de 64 a 108 meses. Y si yo le voy a imponer la pena mínima, que es 64 meses, al duplicarla son 128, lo que supera la pena máxima. De igual manera, lo tenemos en el inciso tercero, donde la pena mínima es 96 meses y pena máxima 128. También se duplica. Entonces, en esos casos, cuando se duplica la pena, queda pena única, que sería la pena máxima, toda vez de que la pena mínima duplicada no puede ser superior a la pena máxima, ¿sí? Que es un tema bastante interesante y con el cual nos encontramos constantemente en nuestra realidad social, que por fortuna la jurisprudencia ha tenido bastantes decisiones al respecto. Ahora vamos a hablar de las penas sustitutivas de la pena principal de prisión, porque tenemos que además también hay penas sustitutivas de la pena principal de multa. Me enfocaré en la de prisión para posteriormente hacer referencia a la de multa. Tenemos que, como sustitutivas de la pena de prisión, están la prisión domiciliaria y la suspensión de la ejecución condicional de la pena, ¿sí? También tenemos como pena sustitutiva la pena de prisión, la que trae la ley 2292, la prestación de servicios de utilidad pública para aquellas madres, y pues ahí es donde va a venir la jurisprudencia de todos los jueces, y padres cabeza de familia de conformidad con los parámetros previstos en el Código Penal, ley 599 de 2000, cumplan los requisitos para poder que se sustituya la pena de prisión por una prestación de servicios de utilidad pública. Que ahorita precisamente está hablando con a una amiga del Consejo Superior de la Judicatura, que precisamente estamos hablando de que a veces la interpretación frente a si es posible o no conceder la prestación de servicios de utilidad pública no es tan clara, no es tan llana. Apenas se está haciendo eco, apenas se está haciendo jurisprudencia. En el Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el año pasado, del cual tuve la oportunidad de ser parte por invitación, y a quien te saluda, al doctor Jorge Enrique Vallejo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, se habló mucho de este tema de prestación de servicios de utilidad pública y se concientizó mucho sobre este tema y de cuándo era posible precisamente aplicar el mismo. Y ahorita referencio un poco a esto. Entonces tenemos que la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión tiene unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues lo conocemos, los establecidos en el artículo 38 del Código Penal. ¿Cuáles son? Que la sentencia que se imponga sea por un delito cuya pena mínima establecida por el legislador en el Código Penal no supere los 8 años de prisión. Esto sea de 8 años o menos. Segundo, que no se trate de uno de los delitos del artículo 68A, que trajo la ley 1709 del año 2014, que modificó la ley 599 del año 2000, que es el llamado Código Nacional y Penitenciario. De igual manera, que se demuestre arraigo social y social del condenado. Miren, acá es muy importante. El arraigo social y familiar del condenado le corresponde al juez establecer con todos los elementos de prueba que le allegue la defensa o la misma fiscalía, la existencia o inexistencia del arraigo. Y la existencia o inexistencia del arraigo no hace referencia necesariamente a que tenga una residencia, sino que sea una persona que tenga un arraigo en la sociedad, que además respete a las personas de esa parte de la sociedad donde esta persona va a estar en prisión domiciliaria. No podríamos hablar de un arraigo cuando estamos haciendo referencia, ejemplo, de un delito donde la persona se está pidiendo prisión domiciliaria para vivir en la casa del barrio B y esta persona ha sido procesada precisamente por haber cometido delitos de homicidios contra sus vecinos. Tenemos que establecer también el arraigo a partir del comportamiento de esta persona en esa sociedad donde se está pidiendo que se conceda la prisión domiciliaria. Acá también es muy importante. Recordemos que está prohibido el decreto de prueba oficiosa por parte de los jueces en la audiencia de juicio oral, obviamente para garantizar el principio de imparcialidad e imparcialidad.
pero los jueces de conocimiento en la audiencia del 447 y los mismos jueces de ejecución de penas pueden decretar pruebas de oficio con la finalidad de determinar, conforme a las solicitudes que le hagan las partes, si efectivamente la persona o las personas tienen o no arraigo, para poder establecer si se cumple el requisito del numeral 3 para la concesión del mismo. De igual manera, tenemos el numeral 4, que es que se deben garantizar unos requisitos por medio de una caución para poder conceder la prisión domiciliaria, como no salir del país, acercarse a la autoridad cuando sea necesario, óigase bien, reparar a las víctimas del delito. Y esta reparación a las víctimas del delito también tiene que ver con la prisión domiciliaria por enfermedad establecida en el artículo que ya les voy a hacer referencia. Y de igual manera, también tiene mucho que ver con la prisión domiciliaria del artículo 38G. Recordemos que acá quiero hacer hincapié en algo. Hay unos subrogados penales al momento de la imposición de la pena. Esto es de la pena al momento de ser impuesta, que son la prisión domiciliaria, la suspensión de la ejecución condicional de la pena y la prestación de servicios de utilidad pública. Pero también hay unos subrogados penales ya durante la ejecución de la pena, que son la prisión domiciliaria del 38G, la libertad condicional del 64, la prisión domiciliaria por grave enfermedad y de igual manera la prestación de servicios de utilidad pública. También puede ser impuestas por jueces de ejecución de penas durante la ejecución de la misma. Acá es importante hacer referencia a algo que es un tema que realmente parece diáfano, pero que ha sido complejo. Y es que, ¿será que durante la prisión domiciliaria, cuando se da prisión domiciliaria de manera directa por el cumplimiento de los requisitos del artículo 38B, la persona puede redimir pena? La respuesta es sí. El mismo artículo 38E lo permite, indicando que puede haber redención de penas durante la ejecución de la prisión domiciliaria. Precisamente porque sería injusto que si una persona que está detenida intramuralmente puede redimir pena por trabajo o estudio, que por cada 2 días de trabajo, por cada 2 días de estudio y con una buena calificación, se entienda que redime un día de prisión, ¿por qué no una persona que también está con privación de la libertad, pero en su domicilio no puede redimir pena si está trabajando o está estudiando? Claro que sí, el artículo 38E lo permite. Incluso el parágrafo habla del Ministerio de Trabajo, en concordancia con el Ministerio de Justicia del INPE, garantizará las condiciones para aplicar esta normatividad vigente, incluso sobre el teletrabajo para las personas que están sometidas a prisión domiciliaria. Y es el INPEC el que debe certificar a los jueces de ejecución de penas cuánto es el tiempo que ha venido redimiendo para que el juez de ejecución de penas determine si efectivamente es dable o no la redención. Pero se puede dar redención incluso en teletrabajo cuando la persona está en prisión domiciliaria, sí se puede dar. La norma lo permite y así no lo permitiera, yo creo que la interpretación favorable que nosotros podemos hacer de la norma no lo permitiría hacer. Recordemos que todos los jueces, entiendas en garantías, conocimiento, ejecución de penas, segundas instancias, somos jueces constitucionales. Ahora bien, vamos a hablar y acá paso un poquito de esta, bueno, ahí me disculpan la diapositiva tan extensa. Acá simplemente estoy trayendo pues a colación los artículos. Ahora miremos el otro subrogado penal de la pena, la suspensión de la ejecución condicional de la pena. ¿Cuáles son los requisitos? Que la pena impuesta sea por un delito que no supere la pena de 48 meses, que no tenga la prohibición del artículo 68A, que no tenga antecedentes o que si tiene antecedentes, el juez lo puede conceder siempre y cuando sea indicativo que no existe necesidad de la ejecución de la pena en prisión intramural. Lo podrá hacer. Entonces, ejemplos. Un delito que no tiene prohibición del artículo 68A tiene un antecedente penal por otro delito. Ejemplo, tiene un antecedente penal por un delito de lesiones personales y me están condenando a título de ejemplo por un delito de
Otro delito de lesiones personales. Pese a que tenga antecedente, es una pena inferior a los 48 meses. Las condiciones no permiten indicar de que sea necesaria la internación intramural de esta persona durante la pena, sino que es posible conceder la suspensión de la ejecución condicional de la pena, obviamente con un periodo de prueba que va desde los 2 hasta los 5 años y fijándole una caución prendaria con la finalidad de que si le incumple, pues obviamente, ¿qué pasa con la suspensión de la ejecución condicional de la pena? Nos dice el artículo 65 y siguientes que se revoca la misma. Lo mismo que la libertad condicional, se revocan. ¿Cuándo qué? Cuando no cumplen con esas obligaciones establecidas en el artículo 65, como guardar buen comportamiento en sociedad. Y ese buen comportamiento en sociedad está el de respetar a sus pares. Entonces, si la persona vuelve a incurrir en un delito similar, pues lo que hace el juez es revocarla. Esto es, si es posible conceder la suspensión de la ejecución condicional de la pena, pese a que tenga antecedentes penales, siempre y cuando en un análisis valorativo que haga el juez, haga aconsejable dar la concesión de la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Acá hay unos parágrafos muy interesantes, y es que frente al artículo 68A, que lo conocemos y los invito pues a leerlo y a repasarlo constantemente frente a los delitos que tienen esa prohibición, y es que la prohibición tanto para la prisión domiciliaria del 38B como para la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Y acá el parágrafo muy importante que lo tenga el legislador para evitar de pronto conflictos al momento de hacer la interpretación, y es que el artículo 68A no se aplica ni para la libertad condicional ni para la prisión domiciliaria del 38G. No se aplica para ello. No se aplica para ello. Y de igual manera, tampoco se aplica para los programas de utilidad social, de los trabajos de utilidad social. Tampoco se aplica cuando la persona, madre cabeza de familia, cumple los requisitos establecidos en la ley 2292. Pese a hacer referencia al artículo 68A, no se aplicará el artículo 68A. Y de igual manera, el artículo 68A no se aplica a lo establecido en los numerales segundo a quinto del artículo 314, que es cuando se puede sustituir ahí hablan de la detención preventiva intramural por la detención preventiva en lugar de residencia, pero ese artículo también es aplicable a la sustitución de la pena de prisión por la pena de prisión domiciliaria y no trae las prohibiciones establecidas en el artículo 68A, ni tampoco las establecidas en el inciso segundo, no, vendría a ser más o menos el inciso tercero del artículo 314, que también trae una prohibición para ciertos delitos. Ahora vamos a hacer referencia al 38G. El 38G hace referencia a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena principal de prisión. Pero esta sustitución es la que se da durante la ejecución de la pena. Esto no significa per se que no lo pueda hacer un juez de conocimiento. Me explico. En la prisión domiciliaria del artículo 38G hace referencia el legislador a que se puede dar esta cuando la persona haya cumplido con la mitad de la pena, la mitad de la condena. Segundo, concurran los presupuestos de los numerales 3 y 4 del artículo 38B. Y los 3 y 4 del artículo 38B, el tercero es que demuestre arraigo y social el condenado. Y el cuarto es que haya reparado a la víctima, que se comprometa bajo una caución a no salir del país, a respetar a la sociedad, a presentarse ante la autoridad judicial cada que lo requiere y a permitir el ingreso del IMPEC o de quien vigila la pena a su casa cada que se requiera. Entonces, cuando se cumple estos requisitos, es posible conceder la prisión domiciliaria. ¿Qué sucede? No se puede conceder la prisión domiciliaria para los delitos establecidos en el primer inciso del mismo artículo 38G. Y de igual manera, tampoco se puede para los delitos establecidos en el parágrafo del artículo 38G, que hace referencia a muchos delitos contra la administración pública, como el cohecho propio impropio,
por dar, ofrecer, peculado por apropiación, concusión, interés indebido en la celebración de contratos, cuando hablamos de terrorismo, cuando hablamos de diferentes delitos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Miren, yo sé que ustedes lo saben, pero es importante que lo recordemos constantemente. La prisión domiciliaria del artículo 38G se da durante la ejecución de la pena. La prisión domiciliaria del artículo 38B es al momento de la imposición de la pena. La prohibición que se tiene para los delitos del artículo 38B son los del artículo 68A. Y la prohibición que se tiene para los del artículo 38G los dice el mismo artículo 38G. Caso distinto es el artículo 64, que hace referencia a la libertad condicional. En la libertad condicional se analizan tres factores realmente. Primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Segundo, que tenga un adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario. ¿Esto quién lo da? El centro penitenciario envía una cartilla bibliográfica, explica cuánto tiempo ha trabajado, ha estudiado, cómo ha sido su comportamiento de tal fecha a tal fecha, y de igual manera que demuestre arraigo familiar y social. Acá es muy importante. Además, el juez debe hacer un análisis subjetivo sobre la gravedad de la conducta para poder establecer si es dable o no conceder la libertad condicional. De igual manera, lo dice el inciso tercero, el numeral tercero del artículo 64, que su concesión siempre estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento de la misma. Y cuando se concede la libertad condicional, el tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba y se fijará la caución del artículo 65 como caución juratoria con unas obligaciones y una caución prendaria, si lo considera el juez, que se da en dinero. La prohibición para la concesión de la libertad condicional son las prohibiciones de la ley 1121 y el artículo 199 de la ley 1098. Esas son las prohibiciones que se tienen para la concesión de la libertad condicional. Ejemplo, para delitos de extorsión, para delitos de secuestro extorsivo conexos, para delitos contra menores de edad que sean de homicidio, secuestro, extorsión y delitos contra la libertad, integridad y formación sexual agravados. En esos casos no es dable conceder la libertad condicional. Ahora bien, o sea, no tiene otras prohibiciones. No se le aplica ni la del 68A, ni las del 38B, ni la del parágrafo del 314. Otra de las formas que se tienen cuando ya la persona está purgando la pena, como subrogado penal, es la reclusión domiciliaria o hospitalaria por enfermedad muy grave. Acá se concede siempre y cuando los exámenes médicos del sentenciado indiquen de que la persona, de que su vida en reclusión es incompatible con su enfermedad. Debe de haber una prueba médica que arroje evidencia de lo mismo y de igual manera el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad puede ir a establecer en el centro carcelario cómo es la situación de la persona y determinar si efectivamente va a seguir pagando la pena en un centro hospitalario o con la salud que le están brindando el INPEC. El dictamen de médico oficial o legal o privado, que puede ser debatido con otro médico oficial, no obliga al juez de ejecución de pena. El juez de ejecución de penas puede analizar, porque recordemos que tiene potestad oficiosa, entrar a analizar si efectivamente la persona está en un estado tal que hace totalmente incompatible su vida en estado de reclusión y si es necesario enviarlo a un centro hospitalario bajo vigilancia del INPEC o enviarlo a la casa para que culmine su pena en la casa bajo cuidados médicos allí. Y por último, hago relación a esta ley 2292 en la cual nos estamos capacitando constantemente, en la cual el Consejo Superior de la Judicatura está capacitando con el Ministerio de Justicia, y es la prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la pena de prisión. Y acá lo que dicen el artículo 38H, que ingresa con la ley 2292 de 2023, es que la prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la pena de prisión para mujeres cabeza de familia, que allí obviamente van a venir las discusiones si también los padres cabeza de familia pueden acceder a ella, consistirá en el servicio no remunerado
servicio no remunerado, que en libertad ha de prestar las mujeres. Ojo, en libertad, esto no es una prisión domiciliaria y que trabaje, como lo que se puede dar en prisión domiciliaria, que se puede dar permiso para trabajo, cuando estamos acudiendo al artículo 314 o directamente con el 38B. Acá no estamos hablando de prisión domiciliaria, acá estamos hablando de que quedan en libertad, pero que se sustituye por una prestación obligatoria de servicios de utilidad pública, que es una forma de sustitución que trajo esta nueva ley en el actual gobierno. Y dice que consiste en el servicio no remunerado que en libertad prestan las mujeres condenadas a favor de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucros, por ejemplo en Medellín, la Confraternidad Carcelaria. También saludo al Distrito Judicial de Medellín y pues a todos los distritos judiciales del país. En Medellín está la Confraternidad Carcelaria, que es una entidad sin ánimo de lucro que está realizando estas actividades de utilidad pública para poder brindar que mujeres cabezas de familia puedan solicitar este subrogado penal ante los jueces de dicho distrito y sea sustitutiva a la pena de prisión. También a organizaciones no gubernamentales, obviamente sin ánimo de lucro, mediante trabajos de utilidad pública en el lugar de su domicilio. Esto tiene bastantes requisitos, para que se pueda conceder esta sanción. Frente a estos requisitos, haré referencia a algunos. Ejemplo, que la condenada debe trabajar un total de 5 horas de prestación de servicios de utilidad pública por cada semana de privación de la libertad que se le imponga o que tenga pendiente de cumplir. Que la jornada de prestación de servicios de utilidad pública no puede ser superior a 8 horas diarias. Que la prestación de servicios de utilidad pública se debe cumplir con un mínimo de 5 horas y un máximo de 20 horas diarias. Que la prestación del servicio de utilidad pública no podrá intervenir con la jornada laboral y que debe realizarse en el lugar de domicilio donde tiene su núcleo familiar. Esta es la otra sustitución. Y haré referencia a la pena de multa. Miren, la pena de multa a veces viene acompañada de la pena de prisión. Cuando la pena de multa viene acompañada de la pena de prisión, no podrá tener o tiene un máximo de salario mínimo legal mensual vigente. Recordemos que las multas las imponemos en salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y cuál es el máximo? 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando viene acompañada de la pena de prisión. Ahora, cuando la multa viene como pena principal y no viene acompañada de la pena de prisión, hablamos de unidades de multa. Y hay 3 unidades de multa. Unidad de multa 1, que se da cuando la persona tiene un ingreso anual no superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y allí la imposición de unidades de multa siempre van de 1 a 10 en los 3 grados, de 1 a 10. En el primer grado, en el segundo grado, en el tercer grado van de 1 a 10. Lo que se diferencia es a cuánto equivale cada grado de multa. En el primer grado de multa, que son las personas que no superan en el año los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada unidad de multa equivaldrá a un salario mínimo legal mensual vigente. Por lo tanto, la sanción de multa podrá ir de 1 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la segunda unidad de multa son aquellas personas que reciben más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año y menos de 100. En esos casos, que también son 10 unidades de multa, cada unidad de multa equivale a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, la multa oscilará entre 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque va también de 1 a 10 unidades de multa, ¿sí? Y como tercer grado, tenemos aquellas personas que reciben al año más de 50 salarios mínimos legales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esas personas, cada unidad de multa equivaldrá a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que significa que las unidades de multa irán desde los 100 hasta los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perdón, acá corrijo.
Está viendo acá una diapositiva que tiene un error, y es la tercera unidad de multa van para aquellas personas que en el año reciben más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, la pena de multa también tiene subrogados penales, y hablaré de manera rápida porque se me está terminando el tiempo. ¿Cuáles son los subrogados penales de la multa? Son la amortización a plazos. El pago de la multa se puede amortizar a plazos. Esto es, se puede amortizar hasta en 24 cuotas. El juez puede fraccionarla en cuotas cuyo número no podrá exceder de 24, con periodos de pago no inferiores a un mes. Esa es una forma. Otra forma es la amortización mediante trabajo. Y esta se da acreditada la imposibilidad de pago por parte de quién, de la persona que fue condenada a la pena de multa. Entonces el juez puede autorizar de previa conformidad con el condenado la amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en asuntos de naturaleza e interés estatal o social. Y allí cada unidad de multa que la persona es condenada, recordemos que la persona cuando es condenada a una multa va de una unidad de multa hasta 10 unidades de multa, cada unidad de multa equivaldrá a 15 días de trabajo. Entonces, si la persona fue condenada a 2 unidades de multa, el tiempo que lo amortiza mediante trabajo, y si lo va a amortizar completamente, serían 30 días de trabajo. Los trabajos no son remunerados, son en determinadas actividades también de utilidad pública. Miremos que desde antes se hablaba de trabajos de utilidad pública. Su duración no puede exceder de 8 horas diarias, se debe preservar la dignidad del penado, se puede prestar a la administración, entidades públicas, asociaciones de interés social, a organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro. Y quien verificará que efectivamente se esté amortizando o no es el juez de ejecución de penas. No se puede realizar en organizaciones que tengan ánimo de lucro, porque este trabajo no tiene un fin económico, es un trabajo de utilidad social, de utilidad social. Y por último, para terminar, cuando la persona no paga la multa, se convierte en arrestos progresivos. Cuando hago referencia a cuando es condenado a unidades de multa, porque cuando no paga la multa que va acompañada de pena de prisión, pues se va a la jurisdicción coactiva de la Dirección Nacional de Administración Judicial o las direcciones seccionales que inician el proceso civil correspondiente. Cuando estamos hablando de unidades de multa, se puede cambiar o se convierte en arrestos progresivos. Y estos consisten en que cada unidad de multa equivale a 5 arrestos de fin de semana. Y los arrestos de fin de semana se darán en los días viernes, sábados o domingos en el establecimiento carcelario del domicilio del arrestado y no superará las 36 horas. Cada arresto de fin de semana equivale a 3 días de arresto ininterrumpido. Sí, ininterrumpido. Esto es cuando la persona no paga la unidad de multa y no hay amortización a plazos o no hay amortización con trabajo. Me explico, la multa también tiene subrogados penales. ¿Sí? Y por último, recordemos las penas accesorias. Hay diferentes penas accesorias establecidas en el Código de las Penas, que son penas privativas de otros derechos, que están establecidas en el artículo 43 del Código de las Penas, como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, que se impondrá por el mismo tiempo de la pena principal, sin que nunca supere los 20 años, como la pérdida del empleo o cargo público, como la inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, bien sea de forma directa o indirecta, la cual es una sanción que no supera los 15 años. De igual manera, está la inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, que es una sanción que tampoco superará los 15 años. Está la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curaduría, la privación del derecho a conducir vehículos automotores, la privación del derecho a tenencia o porte legal de armas de fuego, la privación a acudir a ciertos lugares, penas accesorias que tienen un tiempo máximo y un tiempo mínimo. Por ejemplo, la de porte legal de armas tiene un tiempo mínimo de 1 año y un tiempo máximo de 15 años. Estas penas accesorias están supeditadas
necesariamente a que en la ejecución de la conducta se haya utilizado, por ejemplo, un arma de fuego, se haya utilizado un vehículo automotor, se haya ejecutado en el ejercicio de una profesión, arte, oficio, se haya lesionado, por ejemplo, el bien de un hijo sobre el cual tengo patria potestad. Estas penas los jueces no las debemos de olvidar, que si se ejecutan alguna de estas conductas que van necesariamente ligadas a estas penas accesorias, se tienen que imponer. Y la dosificación penal de estas penas accesorias deben obedecer, ojo, obedecer a lo establecido en el artículo 51 del Código de las Penas. Esto es, a unos mínimos y máximos en los cuales me debo mover en los 4/4 para poder establecer. Solo excepcionalmente la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es la pena accesoria, que será igual a la pena de prisión sin que nunca supere los 20 años. Esto significa que si una persona es condenada a una pena de prisión que supera los 20 años, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 20 años. Y esto lo aclaro porque hay diferentes sentencias que tanto la Corte Suprema de Justicia como los tribunales superiores de distrito han corregido esta sanción accesoria, porque se olvida y se dice, ejemplo, se condena por el delito de homicidio agravado a la pena de 400, a la pena de 600 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo la pena principal, olvidando de que el máximo es 20 años y 600 meses supera los 20 años. Bueno, de esto les quería hablar. Obviamente, más adelante tendremos oportunidad de ampliar estos temas, como el tema de justicia restaurativa, en el cual haré referencia nuevamente a la ley 2292 del año 2013, que es un vivo ejemplo de lo que se pretende con una efectiva restauración del tejido social que se rompe con la ejecución de una conducta punible. Agradezco la invitación que me hiciera la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y estoy atento a las preguntas que me han hecho. Doctor Juan Carlos Acevedo, muchas gracias por su exposición. Inclusive al inicio usted resaltó bastante el nombre de César Beccaria y nos hacía pensar en ese capítulo que tiene un título entrañable y es de la dulzura de las penas, que hace parte del de los delitos y las penas. Y en ese capítulo, Beccaria afirma lo siguiente: no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infabilidad de ellas y por consiguiente la vigilancia de los magistrados y aquella severidad inexorable del juez que, por ser virtud útil, debe ser acompañada de una legislación suave. La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad. Bueno, es una breve cita de César Beccaria, penalista de liberalismo, de esa escuela liberal. Podemos ir ahora sí, doctor, al fragmento de preguntas y en ese orden, pues ha habido una participación amplia. Quisiera empezar por esta primera pregunta y es, en su concepto, el juez de ejecución de penas debe realizar la valoración de la conducta punible para conceder la libertad judicial y no violar el principio non bis in idem. Esa es la primera pregunta, doctor. Gracias, doctor. Para la concesión de la libertad condicional, efectivamente hay que hacer una valoración de la conducta punible, siempre y cuando no la haya hecho el juez de conocimiento. Si el juez de conocimiento ya hizo la valoración de la conducta punible precisamente en aras de no vulnerar ese principio rector del proceso penal, que es el non bis in idem, entre otros, no se puede hacer una nueva valoración de la conducta punible, porque ya fue hecha por parte del juez de conocimiento. Entonces, en mi criterio personal académico, porque acá hago referencia, ojo, no estoy hablando por el Distrito Judicial de Valledupar y no estoy hablando por el distrito del cual hice parte, el Distrito Judicial de Medellín, o por la rama judicial que en este momento estoy representando en esta charla, sino a título personal. Si ya hay una valoración de la conducta,
por parte del juez de conocimiento, no puede haber una nueva valoración por parte del juez de ejecución de penas. Si no ha habido una valoración de la gravedad de la conducta, hago referencia a ello, porque es que muchas veces al momento de imponer la pena no valoran la gravedad de la conducta. A veces olvida el juez de ejecución de penas la valoración de ella. Si no hay una valoración, el juez de ejecución de penas está obligado a valorarla para poder entrar a conceder o no la libertad condicional. Ahora bien, recordemos que la pena de prisión en muchas ocasiones tiene que ser ante otras figuras, como los juzgados penales, con la finalidad de que efectivamente le demos dinamismo y realce a lo que se pretende con el proceso penal, y es que haya una restauración real del tejido social, y para que haya restauración muchas veces la pena de prisión tiene que ir cediendo. Entonces, podemos permitir incluso en esa libertad condicional analizar y pensar quizás en invitar a la persona que de pronto cometió una conducta muy grave a que realice actividades restaurativas con la sociedad o a quien le vulneró sus derechos, siempre y cuando ellos estén de acuerdo con ello, porque no podríamos hablar de una posible nueva revictimización, una victimización nueva, para que con ese trabajo social o con ese trabajo restaurativo entendamos de que pese a la gravedad de la conducta es dable en ese momento conceder la libertad condicional en aras de efectivizar los derechos, no solo del procesado, sino de las víctimas y de la sociedad. Y eso se puede hacer invitando a hacer prácticas restaurativas. Muchas gracias, doctor. Vamos con estas dos preguntas relacionadas que han hecho también en el chat, las han formulado y es, ¿el beneficio del artículo 38H procedería en el caso de una mujer condenada por concierto para delinquir agravado por estupefacientes? ¿Y cuáles serían los criterios para determinar condiciones de marginalidad cuando la sentencia no lo señala? Claro, ese ha sido una gran complejidad que se ha presentado a nivel nacional. Nada más ahorita está hablando de eso. Cuando enviamos esta charla me preguntaron sobre este tema. Miren, una persona sí es posible que se le conceda conforme al artículo 38H, haciendo una valoración respecto a la marginalidad en el sentido de que lo que indica para esta obligación de prestación de servicios de utilidad pública, lo que se indica al legislador no es que la persona haya sido condenada con circunstancias de marginalidad, ¿sí? Sino que es un análisis que se puede hacer por parte del juez de ejecución de penas, que tiene un análisis oficioso con la finalidad de establecer si efectivamente existió alguna circunstancia de marginalidad que la llevó a la ejecución de esa conducta punible, pese a no haber sido reconocida por parte del juez de conocimiento al momento de la imposición de la sentencia. Es dable. Ahora bien, frente al artículo 376, sí es viable, ¿sí? O sea, es viable. ¿Qué es lo que hay que analizar? Es un análisis más valorativo, acorde a los elementos materiales probatorios que nos presentan y lo que nosotros como jueces o los jueces de ejecución de penas con los empleados que tienen, que a veces pues son insuficientes para la gran carga laboral, pues eso no es de desconocer, puedan determinar de que efectivamente se dé cumplimiento a estos requisitos establecidos en el artículo 38I respecto a que la comisión del delito pueda estar asociada a condiciones de marginalidad que hayan afectado a la manutención del hogar. Y esto sobre todo entendiendo la realidad colombiana, donde muchas de las personas que cometen delito, gran parte de las personas que cometen delito, son personas con muchas carencias económicas. Entonces se puede analizar ese tipo de circunstancias por parte del juez de ejecución de penas para poder establecer si en ese caso se puede haber dado una circunstancia de marginalidad, así no la haya o así no haya sido debatido en la audiencia de juicio oral. Eso es posible. Sí. Muchas gracias, doctor. Viene esta nueva pregunta y es, ¿se puede aplicar la sustitución de la ejecución de la pena por motivo de utilidad pública frente al delito de extorsión agravada respecto del artículo 26 de la ley 1121, cuya condena no supera los 8 años? Esto es un criterio ya muy personal. Un criterio muy personal. Pues si bien la ley 1121 prohíbe cualquier beneficio subrogado penal para aquellas personas que cometen delitos de extorsión o secuestro extorsivo, en mi criterio, esta ley 2292, donde solo trae
prohibiciones del artículo 188D y que hace referencia a ciertos artículos, esto es 249, 240, 249, 375, 77, 377, podríamos mirar quizás la posibilidad en aplicación de justicia restaurativa de quizás poder concederla. Ahora bien, eso no es para todos los casos. Hay que hacer un análisis valorativo frente a la conducta, lo que llevó a la persona a la ejecución de la conducta, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 38I y aplicar quizás finalidades de justicia restaurativa para poder entrar a establecer si es dable o no conceder este subrogado penal, que es un tema que irá perfeccionando la jurisprudencia de los jueces, de los tribunales y de la Corte Suprema de Justicia. A mi criterio, no me cierro a la idea de que exista esa posibilidad. Hay criterios de convencionalidad, ¿sí? Y en la misma norma yo creo que nos podemos apegar a normas posteriores a la ley 1121 que puedan permitir establecer de que sí es posible en esos delitos establecidos allí, incluso en la ley 1098, acceder a esos beneficios o a esa suspensión que es la de prestar servicios de utilidad común. Doctor, muchas gracias. Tendríamos esta última pregunta para usted. Como se puede ver, ha suscitado mucho interés sus disertaciones. Entonces, esta pregunta es, si en unas lesiones personales culposas se hacen unos descuentos, los descuentos punitivos que consagra el artículo 120, ¿esos descuentos aplican en las mismas proporciones en las multas que consagra las diferentes modalidades de lesiones? Sí, claro. Es que los descuentos es en las penas, sí, claro. Es para la pena de prisión como para la de multa, sí, claro. Sí, sí, es que la pena de las lesiones personales culposas está establecida por el descuento que da el artículo 120 frente a la incapacidad o al daño ocasionado que está desarrollado del artículo 103 en adelante. Y se hace la rebaja punitiva del 120 frente a la prisión y frente a la multa, sí, claro. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Un agradecimiento especial por su generosidad al compartir sus conocimientos con respecto a este tema tan relevante. Es claro que en su exposición ha explorado detalladamente la teleología de las penas, la cual persigue garantizar la congruencia entre las sanciones penales y el principio de proporcionalidad punitiva, principio que es esencial para asegurar que las penas alcancen sus objetivos, abarcando las distintas categorías de pena en nuestro sistema jurídico y las formas de aplicación, así como la identificación de alternativas penales. Usted también, doctor Juan Carlos, ha tratado el tema de los principios que rigen las sanciones penales, la funcionalidad de la pena, haciendo alusión incluso al maestro Claude Roxin. Ha hecho un especial énfasis en torno a las penas principales, sustitutivas y accesorias, y ahora en el desarrollo de las preguntas, pues ha permitido una mayor comprensión de este tema. Finalmente, les agradecemos a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias a todas y todos. De nuevo, doctor Juan Carlos, mil y mil gracias. Les deseamos una feliz tarde. Gracias, doctor.